Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos esta semana? Dice, past continuous, while versus when. ¿Sí? Pasado continuo, el while contra el when. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. ¿Listo? Dice, ¿alguien me puede ayudar a leer lo que dice ahí, porfa? Y una vez practicamos un poquito de pronunciación. Learning objective. Listo. Student will hable. Able, ¿Cómo? able, como, Able, como mesa. Table se able pronuncia table sin la T. Able. to use past continuous to express action in progression in the past. Ok, thank you very much, Carol. Listo. Entonces, bueno, más o menos la pronunciación, vamos a mirarnos en esos cambiecitos. Más o menos sería así. Learning objective. Objective. ¿Listo? Learning objective. Students will be able to use past continuous to express actions in progression in the past. ¿Listo? ¿Qué nos dijo Carol ahí? Nos dijo básicamente que los class objectives, o sea, los objetivos de la clase, son los siguientes. Dice learning objective, el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes podrán o estarán en la capacidad de utilizar el pasado continuo para expresar acciones en progreso en el pasado. ¿Listo? Es eso. Let's continue. Continuemos entonces. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Bueno, después dice, identify each thing and the corresponding actions. Entonces vamos a identificar cada cosa con la acción correspondiente. Entonces tenemos bicycle. ¿Cuál sería el verbo que asociaríamos con bicycle? To ride. ¿Qué es ride? Ride es montarse. ¿Listo? ¿Cómo así montarse? Sí. Cuando yo tengo que alzar la pierna y subir para subirme a algo, a un jet ski, a una cuatrimoto, a una moto, a una bicicleta, a un caballo, eso, ahí es cuando se utiliza el verbo ride. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, decimos, ay, monté en avión, monté en bus, monté en tren. Este verbo ride, la traducción sería montar, pero no nos serviría para eso, porque yo no estoy subiendo la pierna para cruzar encima y montarme encima del tren, ¿sí ven? Entonces solamente para eso. Para el bus, para el avión, para el tren, entonces sería take a bus, take a plane, sí, tomar un bus, tomar un vuelo, tomar un avión, listo, eso ya es otro verbo. Pero cuando alzan la patica, pues, y se encaraman en el aparatejo, un triciclo, una bici, una moto o algo así, entonces sería el verbo ride, listo, to ride. Ahora miremos la siguiente cosa, internet. ¿Cuál creen que sea el verbo con ese qué, con esa cosa? Con ese objeto, con internet, con el internet. ¿Qué verbo creen que sea? Sería el verbo como buscar. Buscar, bueno, puede ser. Digamos que el buscar sería más específico para Google, para los buscadores. Pero en general en internet. Exploration, explorar. Puede ser explorar, sí. Resulta que eso lo conocemos en español como navegar en internet. Y navegar en inglés se dice así. O bueno, navegar se dice de otra forma. Pero en inglés cuando uno navega en internet se dice to surf. Así como la tabla de surf. ¿Sí? Igual. Surf on the web, on the internet. Surfear o navegar. ¿Listo? Ahora, next. Dog. ¿Cómo se llama la acción cuando nosotros llevamos al perrito a hacer sus necesidades a la calle? En español. Pasear al perro. Pasear al perro. ¿Cómo digo pasear al perro en inglés? ¿Tiene una idea? Igual, Dime, Carol. igual, Listo. Se escribe walk, pero se pronuncia walk. Walking. Y ustedes dirán, profe, walk no es caminar.
O sea, en inglés se dice caminar al perro. Sí, efectivamente. Mucha gente no sabe esto. Pero esa es la forma en la que yo me refiero cuando saco al perro, le doy la vuelta y lo vuelvo a traer. Y ustedes dirán, profe, ¿no se puede decir sacar al perro? O sea, take out the dog. O sea, sacar al perro. Claro, sí se puede decir, pero significa otra cosa. Si ustedes le dicen a un gringo, hey, please, take the dog out. Saque el perro. ¿Qué va a hacer el gringo? Él ni corto ni por eso, solo agarra, abre la puerta y cierra la puerta y ya. Done, hecho. Entonces significa otra cosa sacar al perro, es dejarlo afuera. ¿Listo? Pero nosotros no queremos que el perrito se congele en la nieve allá en plena nevada, ¿no? Entonces simplemente queremos que lo pasee y vuelve, entonces sería walk. Walk the dog. ¿Listo? Quieren tenerlo por ahí para que no se les olvide. Ok, next, coffee. What is the verb for coffee? Drink. Drink, muy bien, Karen, sí Ujú. señorita. To drink, beber café o tomar café. Next, music. ¿Cuál sería el verbo con la música? Listen. Muy bien, Clarita, pero te regalo la T. La T no suena. Listen, ¿listo? Y otra Listen. cosita. El listen sí o sí va a ir siempre, siempre que utilizan el verbo listen. Digamos que él se casó y no puede andar sin su pareja y su pareja es el to del final. Entonces siempre vamos a tener que escribir listen to, listening to, listened to. En cualquiera de los tiempos siempre va a ir con el to después. Curiosamente en este ejemplo pues nos aparece con dos to al principio y al final. Pero el del principio es una preposición que estoy hablando con todos los verbos y les pongo el to antes. ¿Por qué? Porque los estoy poniendo en infinitivo como un concepto, el concepto de montar, de navegar, el concepto de caminar o de pasear al perro en este caso, el de tomar café, el de escuchar música, ¿sí? Estoy hablando de un concepto, entonces ahí le pongo el to antes. Por eso hablamos del verbo to be y no del verbo be. Porque básicamente pues estoy hablando es como un concepto, ¿sí? Por eso le pongo el to antes, lo pongo en infinitivo, o sea, sin conjugar. Caminar, dormir, correr, etcétera, etcétera. Y curiosamente, pues entonces en este caso tendría dos to. Y no pasa absolutamente nada. No es redundante como uno creería. ¿Listo? ¿Listo? Entonces siempre que tengan el listen, pónganle to. Por ejemplo, digo, I listen rock music. Me quedó mal. Siempre tiene que quedar, I listen to rock music. ¿Listo? No se les olvide eso. Ok, next. Newspaper. ¿Qué verbo se le estará relacionado? Sí. Listo, sí. Si yo hago lo que tú me dices, Carol, sí, entonces digamos que esto es un periódico. ¿Sí? Entonces, ok, I'm going to see the newspaper. ¿Ya? Ya dice sí, que es Read, de leer. read, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Con read, ¿yo qué voy a hacer? Ya voy a coger algo muy específico y entonces va a empezar chan, 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 chan. Aquí ya lo estoy haciendo con más atención. Entonces ahí sería, puede ser read, leer. Listo, vamos a ver si ese es el mismo. Sí, to read, muy bien. Ahora el último, cereal. ¿Cuál será el verbo asociado a cereal? ¿Mm? Comer. Muy bien, Eat. eat, muy bien, to eat. Eso sería to eat. Probablemente ustedes sean mamás, algunos de ustedes sean mamás o vayan a hacerlo. Sugerencia, consejo. Hace poco me enteré que el cereal no es que sea muy nutritivo, que sea como que digamos para los niños. Y peor aún, si uno coge y les hace ese cóctel que va directamente al torrente sanguíneo, que es yogur, fruta picada y cereal. Y uno cree que le está dando comida saludable a su bebé. Entonces, pilas con eso, que eso es una de las cosas más malas que uno les puede dar a los niños. Y aparte de eso, si le empacan en las oncecina un ponquecito y por ahí con chocolate, una leche chocolatada, o sea, están llenando a sus chinos de azúcar, pero así brutalmente. Entonces y eso que yo amaba las azucaritas y el cornflakes. Ya no volví a comer esa vaina.
Realmente no es tan saludable. Pero bueno, eso no es tema de hoy. Solamente un consejo ahí. Pilas con lo que le dan de comer a sus hijos si tienen, o sus hermanitos, o bueno, no sé. O si ustedes comen eso, ¿ok? Let's continue. Ahora miren la pregunta. Dice, what were they doing yesterday morning? ¿Qué entienden por esa pregunta? ¿Mm? ¿Qué dice ahí? What were they doing yesterday morning? Empecemos de palabritas. ¿Qué hacen ellos? En la mañana, ¿o qué hicieron Yes- ayer en la mañana? ¿Qué yesterday. hicieron ayer en la mañana? ¿Dónde está el hicieron? Si se dan cuenta, no estamos hablando en presente. ¿Qué están haciendo? No. En el doing. El doing es haciendo. Pero miren que el verbo que está en la segunda palabra, el verbo were, ese es el pasado del verbo ser o estar, el verbo to be, que es was o were. Como es plural, entonces por eso es were. Pero dicen que estaban, no que están. Entonces esa es la clave. En este momento, ese verbo to be me está diciendo que el tiempo no está en presente, sino en pasado. ¿Ok? Si yo lo quiero poner en presente, yo digo, what are they doing? ¿Sí? Pero aquí digo, what were they doing? ¿Qué significa doing? Pues es el verbo do, el verbo hacer, con la terminación ing. ¿Qué es ese ing? Pues no es otra cosa distinta a nuestro ando, endo. ¿Qué estaban ellos haciendo? ¿Sí ven? Porque si yo le quito el ing, me digo, ¿qué estaban ellos a hacer? Y me queda terrible. Entonces, miren, aquí estamos utilizando esa estructura. Acá tenemos dos verbos en esta oración, ¿listo? El primero es el verbo ser o estar, el verbo en pasado. Entonces, ya sé que esto es un tiempo pasado, porque ese verbo está en pasado. Si estuviera en presente, pues sería un presente. Si estuviera en un futuro, pues sería un futuro. No tiene mucha implicación. Y el que sigue, el doing, ya me está diciendo que es una combinación de esos dos verbos. Un verbo to be, o un verbo ser o estar, y un verbo en gerundio, se llama esa terminación ing. ¿Listo? Cuando ustedes escuchan el gerundio, sonará muy chistoso, muy loco, muy rebuscado, pero no es más que la terminación ando endo. ¿Listo? Ahora, un pequeño recorderis de algo que hemos visto en otros cursos, lo que ustedes ya deben saber. Y es lo siguiente. Cuando yo tengo un verbo que está acompañado de otro y ese verbo está conjugado con el ing, ando o endo, eso me está hablando de progresión en el tiempo, continuidad. Entonces, esas frases, esas oraciones que tienen dos verbos y que el segundo es un ing, se llaman tiempos continuos o tiempos progresivos. Por eso mismo, ese ing da la sensación de movimiento, de progresión o de continuidad. ¿Listo? Entonces, aquí ya sabemos que esto es un verbo, esto es un tiempo continuo, porque tiene el doing, porque tiene el ing. Y si antes hay un verbo ser o estar, entonces eso simplemente, exactamente, eso es tiempo continuo. ¿En qué está el verbo ser o estar? ¿En presente, en pasado, en futuro? En este caso está pasado. Entonces ya podemos deducir en qué tiempo está su oración. Eso es un pasado continuo. Por esas dos razones que les dije, ¿listo? ¿Qué estaban ellos haciendo ayer en la mañana? Entonces, miren la pregunta, porque la pregunta es la que nos va a dar la pauta de cómo debemos responder esas oraciones. ¿Listo? Entonces miremos la primera. What were they doing yesterday morning? ¿Qué estaban ellos haciendo ayer por la mañana? Entonces, ¿qué estaban haciendo los niños? Miremoslo en Yo español. pondría como they are it, They are eating, it. Dime. They are it. eating, con el Muy ing. bien. Esa es la clave, el ing. They are eating. Pero entonces mira, te pregunté qué hacían y tú me respondiste, ellos están. Si te Por el preguntan, ar, porque puse el they are. claro, entonces toca ponerlos en pasado. El mismo were. Sería como the children were Exacto, muy bien. having breakfast. The children were eating breakfast. The children were eating
Cereal, bueno, no sé. Pero esa es la clave. Esta es la clave de todo. Ustedes creo que ya la están cogiendo. Va primero el verbo ser o estar y hay que fijarse en el tiempo en el que está. Para, si me preguntan en pasado, pues yo hablo en pasado, ¿no? Para que haya congruencia. Y el segundo, el verbo principal, pues va a ir con el ing porque ahí nos están dando la pauta que hay que responder igual. Tiene todo el sentido. Entonces, the children o they, puedo reemplazarlo por el they lo puedo reemplazar por the children o por children, lo que sea. Sí, no importa. The children were eating breakfast. ¿Y qué más están haciendo los chinos? Resulta que ahí tenemos de a dos actividades. ¿Qué más están haciendo ellos ahí? Speaking. Yes. Bueno, en este caso, cuando uno habla de un speaking es porque es algo muy serio, muy formal. Yo no creo que ellos precisamente están arreglando el mundo, ¿no? Probablemente están simplemente charlando. Entonces ahí utilizaríamos, era el verbo talk, que por ahí nos dijeron. ¿Listo? Entonces, the children. Entonces ahí tenemos dos oraciones, ¿sí? La primera dice, the children were eating, o eating, se pronuncia eating en inglés americano, breakfast o cereal, ¿listo? La segunda oración, porque es otra cosa que también están haciendo ellos, es, the children were talking. Los niños estaban hablando, ¿sí? Ahora, si yo quiero decir que estaban haciendo dos cosas al tiempo, pues yo perfectamente puedo decir, mientras los niños estaban comiendo cereal, mientras estaban desayunando, ¿sí? Pero yo no voy a decir, los niños estaban comiendo cereal mientras los niños estaban desayunando. Suena como, sí, uno no habla así como un sopenco. Entonces yo puedo resumir los niños y no necesito decirlo otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Estoy cogiendo dos oraciones, las uno en una sola, y le pongo un conector. En este caso el conector sería mientras, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio en la primera diapositiva de cómo se llamaba el tiempo, habían dos palabritas ahí que decía esto versus esto? Entonces ahí tenemos el mientras, el Pues mientras. Dime. decía Will, decía while. While. Se escribe while y se pronuncia while. Muy bien. Entonces miren cómo nos queda. Por lógica nosotros hacemos esto. Recortamos, para no hablar así como loros. They were eating cereal while talking. ¿Sí? Ellos estaban comiendo cereal mientras estaban hablando. ¿Sí? En español nosotros decimos otra vez estaban. ¿Sí? En inglés no hay necesidad, simplemente digo mientras hablando, quedaría escrito ahí. Pero es totalmente válido y se entiende lo mismo que nosotros queremos decir, que ellos estaban hablando. ¿Listo? They were eating cereal while talking. En la segunda no hay necesidad de volver a poner el were, ni el they tampoco. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué me quiere decir el while? El mientras me indica que hay dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo. ¿Sí ven? Son simultáneas. Están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, listo, sigamos. Ahora, miremos el man del café y el periódico. Acuérdense los verbos de el café y el periódico. ¿Cómo nos quedaría armada la segunda oración? ¿Mm? Entonces ahí no sería they, porque es uno solo, ¿cierto? Sería Ahí sería he. he, muy bien. He were Listo. listening. Pausa un segundito, Clarita. ¿Por qué? Porque resulta que were es para plural. Para singular Ya. se dice was, que se escribe was, pero se pronuncia was. ¿Listo? Entonces he was Listening. Listening. ¿Segura? Listening. ¿Qué es listening? Leer. ¿Segura? Ah, no. Listening es Espérame. Escuchar. Reading. No, reading Muy es bien. escribir. Reading. Reading, listo, tenemos el primer verbo. He was reading. ¿Y qué más estaba haciendo? Y ahí le ponemos el de mientras, o sea, el while, mientras toma café, mientras drink coffee. Listo, pero sería drink coffee. ¿Solo drink? Mm, will Ahí. drink. Mira el primer ejemplo. Mira los dos verbos, el eat y el talk. ¿Qué tienen en común? Que tienen el ing. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Entonces el reading está perfecto. ¿Qué tengo que hacerle al drink?
Drinking. Exactamente, Clarita. No es más. Entonces, voy a decir, he was drinking coffee while reading, o he was reading while drinking coffee. ¿Listo? Digamos que para ponerle un orden, aunque esto no es, esto es muy a lo que cada uno considere. Yo aquí puedo, ¿cuál es como más importante? Yo creo que como que es más importante leer. Entonces, la secundaria, digamos que él estaba tomando café mientras leía. Digamos que la importante sería como la que leía y la café es algo que estaba haciendo mientras hacía la otra, que es la que realmente importa. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que podría quedar un pelito mejor poner la del café primero y luego la del periódico. Pero lo que les digo, eso ya es decisión de cada quien. Si lo quieren poner al revés, no pasa nada. Nosotros aquí la pusimos en ese orden como por eso, pero pues no es algo así muy relevante. He was reading a newspaper while drinking coffee. Y ahí nos quedó perfecto, muy bien clarito. ¿Listo? Questions, hasta ahora preguntas, más o menos ya van entendiendo la lógica. Sí, profe. Y esto, si se dan cuenta, Entonces yo ya entendí que el while es para mientras, el was es plural, el will es singular. Pero me quedó una duda otra vez si me claro, vuelves a explicar lo del are y lo del were. El are es de are cuando uno usa el verbo to be y el was es cuando uno usa el pasado. ya te voy a No, explicar eso. me confundí otro poquito con Claro eso. que sí, no te preocupes, para eso estamos acá. Entonces, miren, aquí está, listo. Entonces, Es que miren, eso del verbo to be siempre ha sido como un dolor de cabeza, ¿sí? y Yo es siempre me embolato con el... supremamente fácil. Lo que pasa es que le toca es uno memorizarlo, no es más, e interiorizarlo. Entonces, miren, I am Juan, ¿sí? Entonces, no mentiras, eso queda raro. Voy a poner I am a teacher, ¿sí? Yo soy un profe. Poner esto en inglés. Listo, yo soy un profe. No mentiras, voy a poner she. Ay, ¿qué hice? Buena, profe. Que siempre yo, no, vamos a hablar de otros. She is a teacher, vamos a hablar de alguien que es una profe. ¿Sí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí solo hay un verbo y es el cero estar, ¿sí? Entonces, digamos que hay dos hemisferios. Está el hemisferio del verbo cero estar, porque él es el verbo más importante de todos, más auténtico, más único, más indispensable, porque sin él ningún otro verbo existiría. Que todo empieza de cero estar. ¿Sí? Entonces él sabe que tiene ese poder, él dice, ay no, no, vamos a hablar de presente simple, el primer presente que nosotros vimos, dice, ay no, ¿saben qué? A mí no me pongan con esas reglas de auxiliares y su S y la ES en tercera. No, 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 no. Yo tengo mis propias reglas. Y conmigo se va a hacer lo siguiente. Yo tengo tres formas en las que me pueden utilizar. 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí vamos a poner I. Esperen un segundo. Vamos a hacer esa tabla aquí a toda. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí tengo el pronombre, ¿cierto? Y acá tengo el verbo to be. ¿Listo? Ahora, él dice, sencillo, yo tengo mis propias formas. Entonces yo no me voy a poner con esas locuras que ustedes dicen. Yo tengo tres formas distintas. Y van a ser am, is y are. Para hablar de presente, ¿no? Entonces, con I, sí o sí, el verbo to be va a ser are. Siempre va a ser I am. No puede decir I is ni I are. Solo I am. No es más. ¿Listo? Ahora, con he, con she y con it, que es la tercera persona, ¿sí? Entonces con ellos siempre voy a hacer are. ¿Listo? Am y are. Sale para pintura. Y con todos los demás, o sea, todos los plurales. Ah, perdón, qué pelota. Me equivoqué, perdónenme, perdónenme. Aquí es is, ya. He is, she is, it is. ¿Listo? Ya, am, is. Y con todos los demás, o sea, con todos los plurales va a ser are. Todos los plurales. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros miramos en singular y en plural, tú y ustedes se escriben exactamente igual.
Entonces, pues si se escriben exactamente igual, pues yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Entonces, la regla es esta. Todos los plurales van con are. Y el you también porque pues se repite el pronombre, ¿sí? Solo que uno es singular es plural. El I siempre va a ir con am y el tercera persona, he, she, it, siempre va a ir con is. Entonces miren, solo hay 3 formas de conjugar el verbo to be en presente. ¿Listo? Ahora, voy a volver a hacer esto, pero más adelantico acá. Ahora resulta que lo voy a poner en pasado. Esto era en presente, ¿cierto? Y ahora voy a poner el verbo to be en pasado. Entonces es lo mismo que habíamos visto, ¿sí? Y ya vamos a volver aquí. Entonces ahora en pasado. En pasado él dice, yo sigo siendo el verbo más importante de todos, ¿sí? Pero, ¿saben qué? Bueno, está bien, voy a ser un poquito más laxo con los pobres estudiantes para que no tengan que aprenderse tanta cosa. Entonces voy a cambiar y voy a ceder un poquito. Entonces ya no son 3, sino solamente son 2 formas, ¿listo? Entonces, en pasado el verbo to be solamente va a ser el siguiente. Was para los singulares y para todos los plurales were. Were. ¿Listo? Y aquí vuelve y pasa lo mismo. El you está con el were. Es sencillo, vuelvo y lo pongo were. ¿Listo? Entonces, esta es la conjugación del verbo to be en pasado. Was y were. ¿Listo? Ahora, voy a volver acá. En presente sería she is a teacher. En pasado sería she was a teacher. ¿Por qué she was? Porque tengo que mirar el she donde está, el was. Listo. Ahora vamos a cambiar acá de pronombre. Voy a poner you. You was. No me acuerdo. Entonces bajo y miro you. Puede ser este, puede ser este. En ambos es igual. Where. Ah, ok. Entonces aquí sería. Miren, ¿sí ves? Ahí me está diciendo que hay un error gramatical. Entonces sería where. You were a teacher. Tú eras una profe. ¿Sí? Ahora voy a ponerlo con. No sé. Angélica. ¿Quién es Angélica? No tengo ni idea. Me acaba de ocurrir. ¿Listo? Voy a quitar la tilde para que no lo coja. Angélica were a teacher. Angélica. Angélica, ¿qué sería? ¿Por qué puedo reemplazar a Angélica? Ah, por she, porque es una mujer. Entonces Angélica iría con was. Ah, ok. Entonces me devuelvo acá y le pongo was. Angélica was a teacher. ¿Sí? Entonces le pongo, no sé, quiero hablar de un ratón. No sé, Stuart Little, se me ocurrió. Un ratón, una cosa. Ya no estoy hablando de personas. Stuart Little, ¿por qué pronombre lo puedo cambiar? Sería una cosa, un ratón sería por it. ¿Y el it con qué va? Con was. Ah, entonces sería Stuart Little was a teacher. Listo, ya. Ahí me quedo. ¿Sí ves? No es más. Ok. Entonces es solo aprenderse estos 3, am, is y are en presente y was y were en pasado. No es más. Si quieres tomarle pantallazo a esto. Sí, no, ya hice el cuadrito, profe. Ah, Y el bueno, futuro, si es, para irlo, lo fui haciendo para irlo aprendiendo. Y el futuro, si es más, no aplica, porque ese sí es diferente. es lo mismo. Pasado, presente. Ponle cuidado. Vamos a meterle lógica y verás que es igual. Espérame, voy a quitar esto acá para que me quepa. Listo, vamos a hacerlo acá en plural. Mira. En futuro. Listo, entonces ¿qué voy a poner? Be. Voy a poner be siempre. ¿Sí? Ay, ¿por qué me los cambia? Bueno, hacemos todos en mayúscula. Entonces el futuro dice que lo único que tengo para futuro simple, ¿no? Lo único que tengo que poner es el will antes de el verbo to be. Y el will be, él ya es más laxo, todavía dice, ok, una sola figura, will be. I will be, yo seré o yo estaré. You will be, tú serás o estarás. He will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Ya. No tiene más rollo. ¿Listo? ¿Ya te queda un poquito más claro, Clarita? Ok. Sí, señor. Sí, señor. Carol, Karen, ¿también? Sí, profe. Sí, señor. Pero suenan con un convencimiento así impresionante, pero ¿de qué cosa? ¿Seguras que sí? Porque no sonaron nada convincentes.
Si tienen dudas, Sí, pregunten. no sé. Ok, bueno, ok, ya. Mucho mejor. ¿Listo? Entonces sigamos con la diapositiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Sencillo. What were they doing yesterday afternoon? ¿Qué hora es? A ver, miremos cómo estamos de tiempo. Listo. Entonces, vamos a hacer esto rápido. Entonces, sencillo. Dice, What were they doing yesterday afternoon? ¿Qué estaban haciendo ellos por la tarde? Entonces, lo mismo. She was surfing the internet. Was surfing. ¿Sí? Esta ya es la construcción. While listening to music. Del pasado continuo. ¿Listo? Miren, el segundo verbo, que es el verbo principal, siempre va a ir con el ing. A él no se le puede cambiar nada. Sea presente, pasado, futuro, él siempre va a ir igual. Miremos este ejemplo de aquí a la derecha. She was riding bicycle. Yo puedo decir she is riding, que es presente. She is riding bicycle. She was riding bicycle. Y lo único que va a cambiar es el verbo to be. Y she will be riding bicycle. Ella estará montando bici. ¿Sí ven? Ahí dije los tres tiempos. Pasado continuo, presente continuo y futuro continuo. Lo único que puede cambiar, porque es que por lógica no se puede cambiar nada más, es el verbo to be. Y ya, eso fue todo. Entonces, ese es el truco, ¿listo? El ing sí o sí, eso va fijo, pero como un chucho, y no se puede mover. Si ustedes le cambian el ing a algo, pues ya se tiran el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo, y ya no va a ser continuo, sino va a ser otra cosa. ¿Listo? Entonces acuérdense, esta es la regla. Verbo to be, en cualquiera de sus conjugaciones más un ing, es un tiempo continuo. Si está en presente, presente continuo. Si está en pasado, pasado continuo, futuro, futuro continuo. No es más. ¿Listo? Esa es toda la lógica. Bueno. Ahora, vamos a ver un videito. Y este videito nos va a explicar súper bien eso que estamos viendo. ¿Listo? Un segundo, ya lo pongo. Listo. Ahí va. Listo. So, please pay attention. Hey, my friends. Hola. Un segundo. Hey, my friends. Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de inglés. Hoy vamos a hablar de el pasado continuo. Cuando hablamos del pasado continuo, estamos hablando de una oración que nos cuenta algo que sucedió en el pasado por un periodo de tiempo. ¿Ok? Para esto vamos a necesitar el verbo transformado desde luego en pasado. Es muy diferente del pasado simple. El pasado simple ya lo estuvimos explicando en este canal en un video como este. Recordemos que en el pasado simple el verbo está en su forma natural, pero en pasado. Por ejemplo, I saw a movie. I saw a movie. En este caso el verbo es see, que transformado en pasado quedaría saw. Pero cuando estamos hablando de el pasado continuo, necesitamos también de nuestro verbo to be. Recordemos que el verbo to be en pasado sería was, were. Was para singular, were para plural. Acompañado entonces del verbo en la forma ing. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo, se los vamos a explicar. Si yo, por ejemplo, quiero decir yo estaba viendo televisión, eso sería una oración en pasado continuo. Vamos a decirla en inglés. I was watching TV. Como pueden ver, necesitamos ese verbo to be y esa forma ing. Vamos a ver otro ejemplo. My father was cooking dinner. My father was cooking dinner. Nuevamente estamos hablando del verbo to be acompañado del ing. Pero, ¿qué pasa si la oración no tiene una sola persona, sino varias? En ese caso usaríamos el verbo plural del verbo to be. Como por ejemplo, they were reading books. They were reading books. Como lo puedes ver, formar oraciones en pasado continuo es muy sencillo. Necesitamos el verbo to be y necesitamos el siguiente verbo con la forma ing.
¿Entendiste? Es así de fácil. See you later. Listo. Bueno, ¿cómo les fue con ese video? ¿Ya un poquito mejor? Sí, señor. Listo. Excelente. Entonces, miren, es lo mismo que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuándo utilizo yo el pasado continuo? Dice acá, to emphasize that some action or actions lasted for a while in the past. Básicamente, ¿esto qué significa? Que yo uso el pasado continuo para enfatizar que alguna acción duró por un momento en el pasado, ¿sí? Entonces, miren, he was reading all evening. Él estaba leyendo toda la noche. She was constantly singing. Ella estaba constantemente cantando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí ven? Además del pasado continuo, yo por lo general estoy poniendo un contexto y le estoy poniendo frases que acompañen o que refuercen ese mensaje que yo quiero dar para enfatizar, ¿sí? Ella estaba leyendo toda la noche, ¿sí ven? Quise decir que duró un montón de tiempo leyendo. ¿Sí? She was constantly singing. Ella constantemente estaba cantando, entonces seguido, y se volvió un artista, por decir algo, ¿no? Porque lo practico mucho. ¿Sí ven que estoy enfatizando? Porque si yo quisiera simplemente hablar de algo que pasó y ya, pues utilizo el pasado simple. Entonces yo digo, she read all evening, she read, ella leyó, ya. Y no estoy enfatizando nada. She sang, ella cantó. Y tampoco estoy enfatizando nada. Pero como nosotros queremos a veces expresar ese tipo de cosas, para eso utilizamos nosotros el pasado continuo. Y esto, mis niñas, es exactamente igual que en español, no cambia. Un verbo ser o estar, de hecho nosotros utilizamos, es el verbo estar, el ser no, el verbo estar. Lo que pasa es que en inglés es uno solo, en español sí lo diferenciamos en dos, el ser para una cosa y el estar para otra cosa. Y vayan ustedes, explíquenle a un gringo cuándo utilizan ustedes ser y cuándo estar y verán que eso es un complique. Ellos solo utilizan uno y pues la vida de ellos es mucho más fácil, ¿sí? Solo usan un verbo y ya, le dan el sentido. Entonces nosotros decimos, yo estoy cocinando, estoy durmiendo, estoy comiendo, estás comiendo, está comiendo, estamos leyendo, estáis aprendiendo, están, ¿sí? Eso sería presente. En pasado, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos con el verbo que sigue. Yo estuve caminando, tú estuviste comiendo, ella estuvo cocinando, nosotros estuvimos durmiendo, vosotros estuvisteis platicando, ellos estuvieron aprendiendo, ¿sí? Eso es pasado continuo, exactamente igual. No es algo nuevo que tengamos que aprender porque eso ya lo utilizamos en español. ¿Qué es lo que a veces pasa? Pues que nosotros no somos conscientes de cómo utilizamos o cuándo lo utilizamos en español y pues entonces eso es lo que nos toma el pelo. Lo que nos toma el pelo no es el inglés, es la gramática en español y como esto es igual, pues entonces queda uno loco porque uno lo hace inconscientemente y uno lo hace bien, pero no es consciente de eso. Entonces lo único es pegarle pues la repasadita a lo que estamos haciendo, ¿listo? Entonces tenemos el when y el while y eso es súper fácil. El while dice que se utiliza para acciones paralelas. Miremos el ejemplo. They were studying while he was making dinner. Ellos estaban estudiando mientras él estaba haciendo la cena. ¿Sí? Dos cosas que sucedieron paralelamente al tiempo. Como por ejemplo, yo estoy dando clase mientras mis gatos están durmiendo. ¿Sí ven? Son dos situaciones paralelas. Y ambas las dije en presente continuo. ¿Sí? Si yo quiero decir en pasado continuo, yo estaba durmiendo mientras mis gatos estaban jugando. Ahí las dos acciones paralelas en pasado continuo. ¿Sí? Listo, ese es el while, mientras. Profe, ¿y por qué abajo en la segunda oración aquí no pusiste un solo verbo como en los que vimos ahorita? Ah, porque es que aquí ya estamos hablando de dos personas distintas. Si el man que cocina es el mismo que está estudiando, pues entonces yo no necesitaría poner el he was, pero como aquí son otras personas, sí me toca especificar. ¿Sí? Yo no puedo decir simplemente they were studying while making dinner, porque si yo digo eso, significaría que ellos estaban estudiando mientras hacían la cena. Y ellos no son los que están haciendo la cena, es otro pisco el que le está haciendo, ¿sí? Entonces aquí, pues sí, obviamente por eso está el he was, porque estoy especificando de otra persona distinta. ¿Listo? Entonces el while es cuando son paralelos. Y las dos oraciones están en el mismo tiempo, acuérdense. While, mientras, igualito que en español. Ahora sigue el último, when, cuando.
El cuando se utiliza, valga la redundancia, cuando una acción es interrumpida por otra. Entonces algo largo estaba pasando, cuando ¡pum! De un momento a otro llegó algo y ¡chum! La interrumpió. Por ejemplo, yo estaba dando clase cuando ¡pring! El teléfono sonó. ¿Sí ven? Entonces, el teléfono al sonar interrumpió mi acción larga. La acción larga era yo estaba dando clase. Con eso estoy haciendo énfasis en que yo ya llevaba cierto tiempo y le estoy dando importancia a eso. Y prum, sonó esta vaina y me distrajo y yo, ay, qué mamera, ¿quién es? Y yo, ay, hermano, le estuve llamando 10 horas y no me contestó y justo me devuelve la llamada cuando estoy en clase y yo no freguemos. Entonces, ¿qué pasa? Esa acción de que me llamó es una acción muy cortica. Y yo no quiero hacer énfasis en esa, si se dan cuenta, porque ¿cuánto dura el que me interrumpió? 10 segundos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ahí las dos acciones no están en el mismo tiempo. Porque una sí era larga, que era la de la clase, y la llamada prun interrumpió. Miren, ahí estoy diciendo la clave. Interrumpió un solo verbo. Eso se llama pasado simple. Un solo verbo. No estoy enfatizando. Si yo digo, yo estaba dando clase mientras él me estaba llamando, va a sonar raro. Digo, yo estaba dando clase mientras él me llamó. Entonces, ¿qué pasa? O sea, una cosa es hacer dos actividades a la par y utilizamos el while. Y una cosa es estar haciendo una actividad, hacer por un instante una y cortarla. Entonces utilizamos el while, porque no la estamos haciendo simultánea. Claro, o sea, que la otra sucedió cuando la otra se estaba llevando a cabo. Y por eso es el cuando. Pero no la Entonces, continúe. pero una es continua, que es la larga, y la cortica va a ir en pasado simple. Mira, aquí está el ejemplo. Dice, I was watching TV. Yo estaba viendo tele. Sí, yo no veo tele por un segundo y lo apago. No, uno ve un rato, o sea, es algo largo. Yo estaba viendo televisión. ¿Cuándo? ¡Pum! ¿Qué pasó? Entró la llamada. ¿Cuánto se demora una llamada en entrar? Mientras yo contesto, 10 segundos. Es una acción muy corta. Entonces la interrupción es usualmente una acción más corta en pasado simple. Y miren que aquí no dice she was calling, sino she called, cuando ella llamó. Mi gato estaba durmiendo cuando ¡prum! Se asustó. Ay, no, mentira, yo iba a decir que se cayó después. Llamó ahí la mala suerte. No, mi gato estaba durmiendo cuando y de pronto se despertó. Sonó el timbre. ¿Cuánto se demora sonando el timbre? Un segundo, 2 segundos. Es algo muy corto. Ahí utilizamos el when. ¿Listo? ¿Cuánto nos queda? 5 minuticos. Listo. Entonces vamos a hacer esto súper rápido. Con esos verbos que tenemos arriba. ¿Listo? Dice walk, caminar. Ask, preguntar. Point o aim es apuntar con un arma. ¿Listo? Drink es beber. Arrive es llegar. Wait es esperar. Y be es estar. Entonces miren, tenemos unos espacios y tenemos que poner el verbo, de acuerdo a lo que vimos, en presente simple o en presente continuo. Si era una acción en la que se da énfasis a que estaba sucediendo o simplemente algo que ocurrió y ya, que no tiene mucha relevancia, que aquí no quiero dar énfasis. Entonces vamos a empezar con en la primera yo les ayudo, ¿listo? Y si no conocen alguna de las palabras, yo les comento. Esto es una historia de unos ladrones muy famosos en Estados Unidos en la época de los años 30, por allá por esa época, que eran Bonnie y Clyde, ¿sí? Ellos fueron muy famosos, eran una pareja súper exitosos, engañaban a la policía, bueno, finalmente los dieron de baja, pero eso fue una leyenda, porque casi no los pueden atrapar. Entonces dice, it was a normal day at the bank when Bonnie and Clyde, bla bla bla, in with their guns. Era un día normal en el banco cuando Bonnie y Clyde, bla bla bla, en el banco con sus pistolas. Entonces la primera sería walk. Llegaron como arriba. Esa la vamos a utilizar más adelante, Karen, pero yo te voy a ayudar, les voy a ayudar con la primera. Walk in es entrar, ¿listo? Entonces sería, aquí, ¿qué digo? ¿Era un día normal en el banco cuando Bonnie y Clyde estaban entrando con sus pistolas o entraron con sus pistolas? ¿Cuál queda mejor? Entraron. Entraron, ¿cierto? Aquí no necesito especificar que duró un montón la entrada. Ellos no entraron en cámara lenta así a decir que es que, mejor dicho, duró harto. No, pasado simple. Listo, ya está la primera. Dice, they wanted to rob the bank. Ellos querían robar el banco and bla bla bla, the bank workers to fill their bags with money. Ellos querían robar el banco y bla 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 a los trabajadores del banco
para llenar sus bolsas con dinero. Entonces, ¿qué verbos quedaría bien ahí? Point, Ellos apuntaron, señalaron, apuntaron. apuntaron, ¿qué otro? Sería, ¿cómo se dice apuntar con ing? Apuntaron a los trabajadores del banco. Entonces, miren, ellos querían robar el banco. Ellos querían robar el banco y bla, 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 a los trabajadores llenar sus bolsas con dinero. Ellos, ¿sí será que nos queda bien ese apuntar? Miren, ellos querían robar el banco y apuntaron a los trabajadores llenar sus bolsas con dinero. Ahí hay algo raro. Sería mientras, o sea, mientras, ¿no? Ah, no, no, perdón. No, los mientras, eso es una buena clave y ahorita lo vamos a ver. Cuando esté el while o cuando esté el when más abajo, ahí ya vamos a saber cuál utilizar. Pero por ahora no. Hay otro Profe, verbo. qué pena molestarlo. Dime. Es que me tengo que Dale, desconectar no de hay la problema, clase. Karen, igual ya vamos a acabar. No te preocupes. Gracias, hasta Bueno, luego. chao. Entonces, ahí sería they wanted to rob the bank and ask, pedir. Ellos le pidieron a los trabajadores del banco llenar sus bolsas con dinero. ¿Listo? Entonces sería asked, el segundo verbo. ¿Ellos pidieron o estaban pidiendo? ¿Qué creen ustedes? Pidieron, Pidieron. porque no venían pidiendo desde el comienzo, en el momento. Exactamente, muy bien. Después dice, Bonnie, blah, 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 her gun to the crowd while Clyde was explaining what was happening to the people. Miren, aquí ya tenemos, entonces, Bonnie, bla, 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 su pistola al público mientras Clyde estaba explicando qué estaba sucediendo a la gente. Aquí tenemos un while, mientras. ¿El mientras era para qué? Para mostrar la pistola. Sí, pero el mientras lo utilizamos para acciones ¿qué? Que siempre son a la par. Paralelas, exactamente. Entonces, si son paralelas, la otra tiene que ir en el mismo tiempo. Entonces, ahora sí, ¿qué puede hacer uno con su pistola al público? Ahora sí, Apuntar. a apuntar. Entonces sería aim. Point también. Lo que pasa es que point se puede utilizar también con un apuntador láser o yo puedo apuntar hacia allá. Pero aim si es la mirilla de un arma. Entonces sería aiming, ¿no? Con aim ing o point ing. Cualquiera de los dos. Solo que el point se utiliza para más cosas. Aim si es exclusivo de las armas. ¿Listo? Aiming her gun to the crowd. Apuntando su pistola al público. Mientras Clyde le estaba explicando qué estaba sucediendo. Estaba explicando qué estaba sucediendo a la gente. ¿Listo? Ok. Outside the bank, a young girl, blah, 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 water from a water fountain when the police, blah, blah, blah. Fuera del banco, una niña, blah, 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 agua de una fuente de agua cuando la policía, blah, blah, blah. Entonces, ¿cuál sería el primero? Drinking. 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 Entonces sería, estaba comiendo, esperen, le hablo a mi gato que ya le salió la comida. Corre, corre. Entonces, ¿cómo me quedaría ahí? Was drinking, ¿sí? Estaba Drinking. tomando. Una niña estaba tomando agua de una fuente cuando la policía... Y ahora sí el que nos estaba diciendo Karen. ¿Cuál era el verbo? Igual. Llegar. Arrive. Walk es caminar, ese ya lo utilizamos al principio. En este caso Entonces, sería arrive. arrive. Entonces sería pasado. Arrive, cuando la policía llegó, ¿sí ven? Y ahí dice... Ah, bueno, pero es... Mentiras. Ah, sí, pero es ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos el when. Y el when sí nos dice que una acción corta interrumpió la otra. Entonces la larga es que ella estaba tomando agua cuando la policía ¡pum! Interrumpió. ¿Cómo? Llegó. Entonces él llegó, si nos queda en pasado. Y después dice, ready to catch Bonnie and Clyde. Listos para atrapar a Bonnie y Clyde. While the police, bla, 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 for them outside. ¿Qué verbos nos quedan? Wait y be. Entonces, ¿cuál nos I quedaría? think. Well, the police was waiting for them outside. Cuando la policía estaba esperándolos afuera. Bonnie and Clyde. Entonces ahí sería el be. Entonces ahí sería was getting ready to leave the bank. Estaban alistándose para salir del banco. ¿Listo? Entonces esta pequeña práctica era para que vieran que algunas veces utilizamos pasado simple, otras utilizamos pasado continuo y pues cuando se utiliza el while y cuando se utiliza el when. ¿Listo? Pero eso, como les digo, es algo que nosotros utilizamos perfectamente bien en inglés
en español, perdón, y es exactamente lo mismo. Miren, ahí están los verbos completos. ¿Listo? My dears, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, teacher. Okay. In this case, thank you very much for coming. Muchas gracias por venir. I hope you have an excellent week and see you next week. ¿Estoy listo? Nos vemos la otra semanita. Que tengan una excelente semana. Bye bye. Espero que les haya gustado la clase. Gracias. Vale, Thank you, con gusto. profe. Vale, chao, chao.